Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Joven resultó gravemente herido en zona hotelera por arma blanca. Ministro Glenn Veracruz habla sobre los desarrollos que se han hecho con Petroecuador. Así fue el colapso de viviendas en Venezuela. Vean cómo celebraron los primeros venezolanos que llegaron a los Estados Unidos amparados por la nueva reforma. Llega la semana del Halloween con Boo Basement. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Como siempre, esperando que todos ustedes hayan tenido un excelente martes. Arrancamos con noticias locales y en esta oportunidad con algunos hechos que han ocurrido en las últimas horas, entre ellos el lamentable agresión que un joven fue víctima de un arma blanca y las autoridades tuvieron que ir a socorrerlo. Así vamos con estos sucesos. En la madrugada de este domingo, luego de las 2 de la mañana, ocurrió un caso de apuñalamiento serio en los estacionamientos de parqueo entre lugares reconocidos en el área de Palm Beach, zona hotelera. La víctima presentaba una herida profunda por la que tuvo que ser trasladada de inmediato al hospital. Allí la policía tuvo que presentarse en el sitio para poder atender con la situación y ver lo que había ocurrido. Sin embargo, al observar la seriedad de la herida que tenía esta víctima, pidió inmediatamente la presencia por parte de la ambulancia. Los paramédicos llegaron y trasladaron con urgencia a la víctima a ese hospital. Los agentes policiales también estuvieron buscando en la zona para poder mirar lo que había ocurrido, recolectar pruebas, pero también diferentes testimonios. El padre de la víctima señaló a 2 sospechosos de haber atentado en contra de su hijo, por lo que la policía procedió a detener a estos supuestos delincuentes. Sin embargo, es motivo de investigación. Los 2 hombres fueron trasladados a la estación de la policía, en donde fueron interrogados para así poder realizar la investigación. En otro hecho, también el sábado en horas de la noche, en el camino de Poza Bow, los habitantes escucharon un estruendo bastante fuerte y después la corriente se fue, pues fue allí en donde se dieron cuenta que en la rotonda el conductor de un Mercedes-Benz perdió el control de su auto y se fue en contra del poste de luz y allí dejando tiradas los cableados de alto voltaje. El palo de luz se quebró en 2 y por ese motivo todo el cableado quedó totalmente en el piso. Por el impacto, el conductor resultó levemente herido. La policía de tráfico llegó, se presentó y de esta forma le hicieron la prueba de alcoholemia. Detuvieron al hombre porque sobrepasó los límites. El personal del MAR también se presentó con su camión para poder restablecer el servicio de la corriente. Cambiando de tema, el ministro Glenn Veracruz en su reciente conferencia de prensa estuvo contestando diferentes preguntas, entre ellas el importante tópico de lo que han sido las reuniones que se han desarrollado con Petroecuador. Asimismo, también explicó que en las próximas 2 semanas una delegación de Aruba estará viajando a Ecuador a continuar con estas reuniones. Mi quero dar un relato de emisión que nos ha para Ecuador. Nossa missão está para a oportunidade para comprar heavy fuel oil, que é combustível que o web usa para a produção de água corrente, segundo specs do web, mais barata. Essa é a nossa missão para o Equador. E me por visa, que meta aqui a bordo lograr. Apesar que atende de dia aqui que está um pouco crítica que nós está buscando HFO mais barata que o porta de mal qualidade na Equador. Realidade está que nos últimos 3 anos aqui alrededor de 50%, me vou repetir, os últimos 3 anos aqui, este de 2020, 2021, 2022, alrededor de 50% de nosso HFO que o web está consumido, usa, está bem de Equador capa, segundo specs que o web está usa. Uma delegação, e em vista que nós logramos aqui, uma delegação de executivo de RDA e FEMSA, de próximas 2 semanas, liderizada pelo Sr. Edson Brison, como, em sua qualidade como presidente comissário de RDA, lo viaja para realizar, concretar o acordo aqui. Nós está imensamente contento
para sobrar hecho que nós podemos comprar HFO mais no mesmo preço que atualmente nós está compra, brinda-nos a oportunidade para nós por baixar preço de água corrente para sobrar a meta para o desconto, guardo traduzir de redução de preço de água corrente para a nossa comunidade. E isso aqui é muito importante para sobrar, obviamente, nossa veita impacto de aumento, na nosso parecer, a um lugar contra a autorização, sim, contra a aprovação do governo de Aruba. O governo de Aruba, nossa veita recibo de água corrente sali, principalmente são de corrente, nossa veita recibo altíssimo, e na nosso parecer, que está contra a autorização e a aprovação do governo de Aruba, por lo qual nós o Utility Swap Elmar está trabalhando riba a investigação de Kiko por by fault, nós tínhamos indicação que Kiko lo por by fault, e em todo caso não tem justificação para forma com alto que recebo na sala, por lo qual me se vai vir uma correção de aqui para mim que é pago de 14 de novembro. Para sobrar trobe para nós que veita nos mestre ajuda nos companhia estatal sale fora de problema com a tadem, pero a trobe é mestre uma solução com o pueblo por carga, não? E esse é para nós muito importante. Para buyback na HFO for de Equador, que alrededor de últimos 3 anos, alrededor de 50% de HFO também de Equador, que a crítica na riba, que se quizás é HFO mais barata, de mal qualidade, essa nota, crítica e nota correto, para sobrar a través para mim que subir barco, specs de HFO que estou ordo, importante na Aruba, o web me se aprovaram. E corda que o web está comprando RDA FEMSA, Fuel Marketing Supplies Aruba. The Fuel Marketing Supplies Aruba está comprando. Cambiando de tema, sabemos que la inflación, la situación económica y también el desempleo es algo que no solo ha tocado a nuestra isla, sino a todos los países del mundo. Muy seguramente la pandemia también ayudó a que la situación económica sea mucho más compleja. Sin embargo, las personas se siguen quejando que a pesar de que absolutamente todo suba, la gasolina, vemos como la canasta familiar también y el desempleo ha aumentado, sin embargo, el salario mínimo continúa siendo el mismo. La situación financiera en Aruba es preocupante para muchas familias que no solamente sobreviven de un salario mínimo, pero también debido a la inflación y a los niveles que estamos viviendo frente a las finanzas. Sabemos que esto no es un tema que solamente ha afectado a Aruba, sino que a nivel mundial los niveles de inflación, el desempleo, pero también debido a que por culpa de la pandemia ahora muchos productos son más caros, pues esto ha generado una gran preocupación entre diferentes sectores. No solamente se habla del sector comercial, pero también del sector laboral. Hay personas que indican que a pesar de que todo ha subido, tanto los servicios de la corriente, del agua, sube absolutamente todo. La canasta básica familiar es una de las cuales se ha visto más afectada, pues anteriormente se podía comprar diferentes productos a precios establecidos, pero sin embargo ahora, debido a la inflación, pues esto hace que los productos sean más caros. También a raíz de la pandemia, muchas personas perdieron sus empleos y esto hace que también hayan tenido que rebuscar una nueva forma para poder conseguir el dinero. Los habitantes se quejan de que a pesar de que absolutamente el costo de vida está muy alto, sin embargo el salario mínimo continúa siendo el mismo, siendo la misma cantidad de dinero que los habitantes reciben en sus manos, pero sin embargo hay muchos productos y servicios que sí han subido de precio, entre ellos por ejemplo la gasolina. En nuestra ronda internacional empezamos con las impactantes imágenes de cerca de 60 viviendas que resultaron colapsadas en Venezuela, específicamente en Caracas y también en diferentes ciudades a causa del mal clima. También han indicado que hay un total de 120 familias las cuales han tenido que ser evacuadas. Intensas lluvias ocasionaron el derrumbe que fue captado en cámara por varios vecinos. Las precipitaciones no dan tregua en el norte del territorio venezolano, en el estado Miranda,
causaron el desbordamiento de la quebrada Santa Isabel, que arrastró varios vehículos, y en Aragua hay nuevamente alerta por la crecida del río El Castaño, que hace una semana ocasionó la muerte de 4 personas. Las intensas lluvias que se produjeron ayer lunes en Venezuela causaron el desplome de al menos 19 viviendas y dejaron en riesgo de derrumbe 60 casas más en el sector 23 de enero de Caracas, en donde 162 familias se vieron afectadas y al menos 14 fueron evacuadas, según el ministro de Interior y de Justicia. Las fuertes lluvias también causaron desbordamientos de varias quebradas en las zonas del estado Miranda, cerca de la capital, en donde arrastraron vehículos, inundaron vías y causaron deslizamientos de tierra en una carretera. Pues hablando del mal temporal que no solamente se está viviendo en Venezuela, pero también en Colombia, en muchísimas ciudades, entre ellas, por ejemplo, Valledupar, en donde hay más de 500 familias las cuales se han visto afectadas, desbordamientos de río, y han indicado que el pronóstico podría ser peor porque las lluvias no van a cesar en las próximas semanas. A las 5 de la mañana encontramos a Benjamín Carrillo, de 63 años, prestando guardia en una esquina del barrio Nueva Esperanza, el sector más afectado por la creciente súbita del arroyo que la madrugada del domingo inundó al 80% del municipio de Bosconia. Claro, nos tocó amanecer, yo amanecí con él aquí sentado porque uno que no tenía dónde dormir y otro que cuidando las puertas, lo poquito que nos quedó ahí. Él y varios vecinos se convirtieron en rescatistas durante la emergencia. Me tocó rescatar gente, pero jodido de las piernas y de la gripa, y me tocó rescatar gente. Cuando me levanté tenía el agua en el ombligo, cuando quise agarrar a mi niño ya el agua me daba el pescuezo. Con los primeros rayos de sol, los vestigios de la tempestad que dejó un niño de la etnia Yupa muerto y 5.000 viviendas afectadas. Yo tenía el bracito de la maíz y se lo soltó, ya no podía más, porque la maíz se estaba ahogando también. Se perdió fuerza, pues, porque el agua tuvo más fuerza que ella. Aunque se trató de una intensa lluvia, algunos de los damnificados atribuyen parte de la inundación a estas obras en la Ruta del Sol, tramo 3. Nos comenzaron a hacer un terraplén para lograr su objetivo, o sea, para ellos lograr el ancho que necesita la doble calzada, nos traen el caño y nos lo recuestan hacia la comunidad, hacia el barrio Nueva Esperanza. En la constructora no atendieron a Noticias Caracol, pero el alcalde recordó que hace 12 años también se presentaron inundaciones y en esa época no habían obras de la Ruta del Sol. Recuérdese que en el 2010, cuando tuvimos el fenómeno de la niña, nosotros nos inundamos justamente por la misma causa, no existían los anillos viales, hoy los daños fueron mayores, es lo que vamos a entrar a evaluar si eso tuvo incidencia en el tema de los anillos viales. Por su parte, Benjamín Carrillo, habitante de Bosconia, Cesar, no busca culpables, sigue prestando guardia a la espera de que la gente acuda al centro de acopio de ayudas humanitarias que la alcaldía dispuso en la Casa de la Cultura. Y nos quedamos efectivamente en Colombia con lo que sigue ocurriendo con personas que han llegado hasta México y les han tratado de una mal forma, pues ellos dan a conocer sus testimonios y también explican que no entienden por qué las autoridades mexicanas los tratan de esa forma. Totalmente arrepentido, totalmente, y creo que jamás volvería a ese país. Este hombre y 79 personas más llegaron anoche al aeropuerto El Dorado de Bogotá. Según ellos, en el peor viaje de sus vidas. Nos tenían a todos hacinados, no habían colchones, una que otra colchoneta por allá, nos daban una especie de manta térmica, pero era como de plástico. Dice él que las autoridades mexicanas los engañaron para así quitarles sus documentos, sus maletas y sin explicación alguna, prohibirles la entrada a este país. Lo único que te dejan es la maleta y lo que llevas en los bolsillos por ahora. Sí. De ahí te dicen que ha sido inadmitido por la autoridad mexicana, que en este momento los que deben responder por nuestro retorno al país y por nuestra alimentación es la aerolínea que nos trajo. Pensó que posiblemente el llegar solo al aeropuerto sería una de las causas para su detención, pero al percatarse que familias enteras estaban en la misma situación, se dio cuenta que tal vez era un odio generalizado contra colombianos y ciudadanos de Sudamérica y Centroamérica que estaban en este lugar. Es una discriminación total, y lo que le digo yo a usted, pues había uno que otro de otra nacionalidad, pero el resto éramos colombianos, 4 jamaicanos, 2 haitianos
y peruanos. Hoy se reunirá nuevamente con los viajeros que durante 2 y 3 días permanecieron encerrados en una habitación y a la espera de un vuelo de regreso a Colombia. Todos interpondrán una denuncia colectiva para que alguien del país azteca les dé la explicación del por qué la discriminación en contra de este grupo de colombianos. Cambiando de tema, sabemos que muchos migrantes utilizan el tapón del Darién y el paso por Panamá para poder llegar hasta Centroamérica y continuar para México con destino final, la frontera con los Estados Unidos. Pues después de que efectivamente los Estados Unidos hablara de esta reforma en contra de los venezolanos, ellos han tenido que devolver su marcha y retornar para Venezuela. Pero ahora hay un nuevo problema. Las autoridades panameñas han indicado que no van a dejar ingresar una persona de una forma irregular. Por primera vez en los últimos 3 meses, ingresaron a Panamá por Darién menos de 1.000 personas en un día. La cifra ha disminuido, pero ahora comienza una nueva etapa para los migrantes de origen venezolano que intentan retornar a su país. Algunos de ellos reingresaron a Panamá desde otros lugares de Centroamérica, ante la imposibilidad de avanzar. Y las autoridades panameñas anunciaron que no permitirán ingresos irregulares a través de su frontera con Costa Rica. Todos los países tenemos que sentarnos y ver qué porcentaje de esas personas podemos absorber, pero creo que es una medida que se tiene que hacer internacionalmente a través de todas las autoridades de todos los países. La Organización Internacional para las Migraciones monitorea en toda la región la evolución de la medida migratoria de Estados Unidos hacia los venezolanos. Una medida que va a haber un gran impacto sobre esta población en particular, pero creo con las comunidades también. Entonces, la OIM está monitorando todo esto. Al menos 1.400 migrantes venezolanos permanecen en este refugio. Son parte de la ola histórica de más de 200.000 personas que ha atravesado Darién en 2022. Sin la posibilidad de ingresar a Estados Unidos, ahora esperan acá para volver a Venezuela en un avión. Y tenemos el contraste de esta reforma migratoria emitida por los Estados Unidos. Y es el rostro de la felicidad de algunos venezolanos que ya lograron ingresar a los Estados Unidos de una forma legal y de esta forma también obtener esta reforma migratoria que les va a ayudar a tener sus documentos. Jamás. Estefanía Villarroel aún no cree que en tan poco tiempo pudo reunirse con su familia en Estados Unidos. Solo tomó 3 días y ya el tercer día yo tenía mi autorización de viaje. Estefanía está entre los 4 venezolanos que ingresaron al país el sábado. Esto es el I-94. A través del nuevo programa migratorio anunciado por la administración Biden el 18 de octubre, que en principio beneficiará a 24.000 personas. Me hicieron una pequeña entrevista, colocaron esto en mi pasaporte para yo estar bien durante 2 años aquí. Según el Departamento de Seguridad Nacional, los primeros admitidos llegaron vía aérea desde México, Guatemala y Perú. En un comunicado, el ente gubernamental indicó que cientos de solicitantes han sido revisados y aprobados bajo la única vía legal migratoria que se ha dispuesto para los ciudadanos de la nación suramericana. Para postularse se requiere tener un patrocinador en Estados Unidos, que tenga un estatus legal y solvencia económica. En el caso de Estefanía, su hermana es ciudadana estadounidense. Lo tuvo que demostrar para así poder mi proceso avanzar. La medida busca restringir el ingreso irregular de venezolanos a través de la frontera sur, que se ha reducido en un 85% desde el anuncio el 12 de octubre, según datos oficiales. La aplicación de la norma por parte de México y Estados Unidos ha sido criticada ampliamente por grupos defensores de los migrantes, entre ellos Human Rights Watch. Nos vamos para Colombia a hacerle el seguimiento a esta nota que hemos venido hablando durante algunos días en la desaparición del niño Maximiliano, en donde su propia mamá sería la principal sospechosa. Pues en Medellín se cumplió la primera audiencia de imputación de cargos en contra de las personas implicadas, quienes estarían detrás de la desaparición del pequeño, entre ellos la mamá y su pareja, quien sería el líder de este ritual satánico. Sin embargo, ninguno de ellos aceptó los cargos.
La audiencia comenzó sobre las 4 de la tarde con la imputación de cargos a Fabio Andrés Carmona, señalado como el líder de la secta Los Carneros, quien también es el padrastro del pequeño Maximiliano. La fiscalía imputó los cargos de desaparición forzada agravada, porque según el ente acusador, la última vez en la que fue visto el niño fue el 20 de septiembre de ese año en el sector La Loma del Hueso en Segovia, Antioquia, transportándose en horas de la noche en un motocarro en compañía de él, la mamá y un hombre conocido como alias Orejas. A Fabio Andrés también se le imputó el cargo de tortura, luego de que un exintegrante de la secta testificara en su contra. A la madre de Maximiliano, Sandra Patricia, se le imputaron los cargos de desaparición forzada a título de coautora y tortura a título de cómplice. A Robinson Smith, alias Orejas, se le imputaron los cargos de desaparición forzada agravada y tortura a título de cómplice. Asimismo, a su esposa Susana Ceballos, alias La Sumisa. Los 6 hoy imputados se declararon inocentes, no se allanaron a los cargos. Por disposición del despacho del Juzgado Primero Promiscuo Municipal del municipio de Cisneros, Antioquia, hoy mismo se adelantará la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento. A Damaris Estela Pérez, la abuela de Maximiliano, y Fabián Alberto Monsalve, quienes prestaban su vivienda para los ritos de la secta, se les imputó tortura a título de cómplice. Los imputados se declararon inocentes. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Así se desarrolló el tradicional desfile de Catrinas en México. Zarpa, tu aerolínea, te lleva directo y sin escala a Medellín y Barranquilla, con 3 frecuencias semanales los martes, jueves y domingo, en un vuelo de 1 hora y 20 minutos a Medellín y 50 minutos a Barranquilla. Con Zarpa tendrás la posibilidad de disfrutar de estos 2 destinos en Colombia gracias a la buena atención, llegada a tiempo y el confort que ofrece Zarpa. Sigue Instagram y Facebook de Zarpa, tu aerolínea, para que te mantengas informado de todas las nuevas noticias. Prepárate para escaparte de la rutina y pasar las mejores vacaciones en Medellín y Barranquilla gracias a Zarpa. Las reservas las podrás realizar en www.zarpa.com.co o en tu agencia de viajes preferida. Noche mi que queda papi a cubo, pero mi esta manera pa' mi ebo. O el rumor, busca por hybrid basic plan aceitar. A mi team y hybrid, queda conecta com aceitar. O data e llamada, dejo solo plan, queda chat com a bufada. Oh hybrid, turcos tengo un solo paquete. Y queda claro, com aceitar, com aceitar, com aceitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. ePost. Happiness comes in packages. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Sabemos que en México existen muchísimas tradiciones, celebran el Día de los Vivos, pero también el Día de los Muertos, y este fin de semana lo celebraron e hicieron este homenaje. Pues las tradicionales catrinas y también los disfraces en honor a este día hicieron presencia. Fue un fin de semana de celebración a la vida y de homenaje a la muerte. Elegantes y de buen vestir llegaron las invitadas de honor previo al festejo por el Día de Muertos, las Catrinas. Marisol y su familia llegaron a la megaprocesión de Catrinas de la Ciudad de México, inspiradas en una de las mayores exponentes de la pintura mexicana.
Nos gusta mucho esa onda fridesca, por eso las flores, las arracadas, los aretes largos. ¿Se inspiraron entonces Sí, en Frida Kahlo? ajá, sí, para ahora sí que vernos bien, muy fridas. Fueron alrededor de 24 contingentes los que participaron en el evento, que después de 2 años de pandemia estuvo dedicado al personal médico. Sobre todo aquellos que se quedaron en el camino, a compañeros que dieron su vida y pues ya no llegaron a estos tiempos. Sí, fueron muchos compañeros, muchas familias de compañeros que realmente fallecieron haciendo su trabajo. Junto a la elegancia de las Catrinas, la magia y el color de los alebrijes hicieron una parada sobre Paseo de la Reforma. 220 figuras monumentales son una de las principales atracciones. Beatriz llegó desde Poza Rica, Veracruz, para tomarse una foto. Que vengan a divertirse y a ver los coloridos y los alebrijes y todo está muy bonito. Pero el favorito de muchos, este alebrije de 3 cabezas. Pues hablando de esta época de Halloween y todo lo que ha sido en octubre, acá en la isla tenemos una excelente actividad que ya se está desarrollando en el Aruba Entertainment Center. Les hablo de Boo Basement, en donde grandes y chicos podrán disfrutar de una semana completamente de actividades relacionadas con Halloween. Sabemos que hay muchas cosas para niños que no se hacen continuamente en Aruba y debido a que 2 años por culpa de la pandemia, pues eso obstaculizó muchísimo más. Por ese motivo decidieron venir con una actividad que no solamente podrá poner a prueba la veracidad de todos los niños, pero también aventura, un buen momento y muchísimo más. Por ese motivo ahora presentan Boo Basement, que tratará que todos los niños estén divirtiéndose, pero que también sea un evento familiar. Por ese motivo han llegado con esta Semana del Terror conocida como Boo Basement. Los organizadores ya han hablado frente a los medios de comunicación de lo cual será esta semana de locura, en donde los niños y grandes también podrán divertirse con diferentes actividades relacionadas con el Halloween. Buscando actividades en familia o con amigos para esta temporada, Boo Basement nos trae una semana del terror para disfrutar en familia o con amigos. Podrán visitar la casa embrujada más grande de la isla, con obstáculos, gritos, más de 25 actores de terror y muchísimo más. Es un ambiente totalmente familiar que será aterrador para los niños y también divertido para los adultos. La entrada para los niños menores de 12 años es totalmente gratis y la entrada normal 15 florines, pero VIP es 25 florines. Podrán disfrutar de dulces, comidas, juegos, dino jumps, inflables, pintucaritas, bebidas y muchísimo más. Están ubicados en el Aruba Entertainment Center en Dakota. Las puertas abren a las 7 de la noche y hasta las 10 de la noche. Recuerden que durante toda esta semana podrán disfrutar de Boo Basement. Ya estamos casi finalizando este mes de octubre, mes de Halloween. Sin embargo, hay unas increíbles campañas las cuales ustedes también van a poder participar en Wind Creek, Crystal y Seaport Casino. Para el último día de luna, que es el día 31 de octubre, que está arriba de luna, nós também temos Seniors Bonus Drawing. Normalmente, arriba de luna e acaba nos temos Seniors Promotion. E aqui essa que está caia for, para nós ter uma edição nova de nos Seniors Bonus Drawing, uma promoção totalmente nova, onde o turnos e o cliente de 50 anos vai arriba, lo me serve com uma carta de membresia, acumular 50 tier points e fechar do sorteio com 4 cada meia hora. Nós estamos sacando 2 felizes ganadores, com oportunidade de ganhar com $200 na free play para um total de 20 ganadores em total por 2 bandas de nos casinos. Se nos está encorajando o pueblo de Aruba para passar cerca de nós na Wind Creek Casinos, gosta de nos dushi promocionando de tour semana e também encorajando toda a gente para download nos new Wind Creek app, cujo nome está Casinoverse, onde você por play por nada e reclamar prêmio real.
Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, queremos como siempre darles a ustedes las gracias por acompañarnos durante esta hora informativa. Recuerde que en redes sociales siempre nos pueden seguir para estar actualizados de diferentes noticias y también ver nuestra emisión. Estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con nuestra buena programación acá en su casa en Telearuba. Nos vemos mañana en una nueva emisión.